Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Estamos hoy en una mañana para continuar estudiando la palabra bendita de nuestro Dios. Estos días estamos aprendiendo la carta a los tesalonicenses. En realidad son dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Es importante que nosotros aprendamos esta enseñanza pastoral, esta enseñanza a la iglesia de Cristo, a la iglesia que somos nosotros, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña, nos ministra. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, en esta mañana vamos a tener este tiempo para buscar y aprender del Señor, y que la guianza del Espíritu Santo nos pueda enseñar. Amén. Vamos a orar. Pidamos a Dios. Amado Dios, Señor, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, a ti, Señor, que tú nos enseñes tu sabiduría, que tú nos muestres tu palabra, nos hagas conocer, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Dios mío, para nuestra formación cristiana. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos mis hermanos que están en línea, Señor, viendo este video. Padre bendito, por los méritos de Cristo Jesús, mi Señor, clamo a ti. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hemos estado estudiando ya el primer capítulo de Tesalonicenses, de la primera epístola a Tesalonicenses. Ahora vamos a continuar en el verso que hemos quedado. Hemos estado viendo algunas características muy especiales de la vida de un cristiano, ¿no? Características cómo debe ser. Y también una instrucción muy precisa del apóstol Pablo. Hemos estado viendo algunos versículos. Dice el verso 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Cuán importante es la dirección del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Como bien sabéis, dice, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? ¿No? Es importante esa relación que tiene que haber entre los hermanos y también principalmente con los que nos ministran la palabra del Señor. Qué importante es tener esa coinonía, esa amistad grande. Y vosotros, dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿no? Qué lindo es saber aprender correctamente, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Evidentemente decíamos de que pasamos momentos difíciles. Para nadie puede decir, bueno, yo estoy tranquilo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña de que si todo es paz en ti, es que algo anda mal, ¿no? Pero si tú de pronto tienes a veces dificultades, es que el Señor está tratando contigo. El enemigo quiere ponernos un tropiezo, pero el Señor está obrando en medio de nosotros. De tal manera, dice el verso 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Evidentemente, cuando nosotros caminamos correctamente delante del Señor, todos van a querer también conocer a Dios. Todos van a querer saber y decir, esta persona es una persona muy, muy buena, es una persona que se puede confiar en él plenamente. Porque partiendo de vosotros, dice el verso 8, ha sido divulgado, dice, la palabra del Señor. O sea, partiendo de vosotros, dice, o sea, de nosotros también se tiene que divulgar la palabra del Señor a las personas. No solo en Macedonia o Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con el mensaje que hemos aprendido. Por eso yo le comparto en esta mañana, porque lo que aprendí, lo que un día también yo me senté, yo también estuve aprendiendo como un discípulo, ¿no? Estuve aprendiendo como una persona
que escuche atentamente la palabra de Dios. A ver, y le voy a invitar a un pasaje de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 18. Vamos a estar siempre viendo pasajes, hermanos. Romanos 10, versículo 18. Amén, gloria a Dios. Aquí está la palabra del Señor, dice. Así que la fe es por el oír. ¿Qué oír? El oír por la palabra de Dios. Nosotros llegamos a tener más fe, quizá nuestra fe se aumenta, se acrecenta, nos hace más felices porque estamos escuchando la palabra de Dios. Amén, Por eso en esta Señor. mañana yo le comparto para que usted escuche y aprenda, ¿no? Pero digo, dice, ¿no han oído? Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. O sea, se ha predicado siempre la palabra. Más, el verso 16 dice, más no todos han obedecido al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto en Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. O sea, el Evangelio de Dios se ha predicado, hermanos. El Evangelio de Dios se divulga, la palabra se anuncia. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos los medios suficientes, la televisión, quizás hasta otros medios, las prédicas a veces, cuando la gente escucha la palabra de Dios de un hermano que se pone de pie y dice, quien puede ayudarnos es Dios, quien puede bendecir tu vida es Dios. Solamente confía en Él, recibe a Cristo en tu corazón y vas a vivir tranquilo. No es una cosa, no es uno de decirle, mira eso tienes que hacer, este sacrificio. No es un sacrificio, sino es algo voluntario y por amor a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos ha recibido. Y cómo ustedes se han convertido. ¿De qué nos hemos convertido? Aquí dice, la palabra nos habla de los ídolos, las imágenes que había, en lo que creíamos nosotros, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres. Nos hemos convertido a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios no es una imagen. Dios es real. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Y también es algo real en nuestro corazón. Esto me recuerda a una historia bastante interesante. Un niño estaba haciendo volar un voladorcito, ¿no? Por los aires estaba haciendo volar. Pero este volador se había subido tan alto se había elevado el voladorcito, cuando una persona mayor se acerca y le dice, niño, ¿qué haces? Hago volar mi volantín, está volando mi voladorcito, está ahí arriba. Y el señor buscaba el volador, ¿dónde? ¿Pero dónde está el volador? No lo veo tampoco, señor, pero yo sé que está ahí, porque cada que jalo el hilo, me vuelve a jalar. Así es, ¿no? A veces no podemos evidenciar nada acerca de Dios, pero Dios está en nosotros, porque sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón. Qué importante es eso, ¿no? Que cuando nosotros nos hemos convertido a Dios, hemos dejado a las imágenes, a los ídolos. Ya no, para nosotros no es importante, ya no es importante, porque hemos comprendido de que Dios es único, Dios es vivo, es verdadero. Amén. Amén. ¿No? Y esperar de los cielos, dice. ¿Qué estamos esperando de los cielos? Que nuestro Señor, ¿no?, vuelva. Esperamos de los cielos. Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? Dice. Él nos va a librar. Estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, es decir, Cristo vuelve.
Y ese es el mensaje que usted va a escuchar siempre. Jesucristo vuelve. Es la promesa del Señor. Y nosotros esperamos con seguridad. Ya entrando al capítulo 2 vemos, porque vosotros mismos, dice, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no ha sido en vano. El haber recibido la palabra de Dios no es en vano. Pues habiendo, dice, antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. ¿Qué había ocurrido en Filipos? Habían predicado, los discípulos, los apóstoles del Señor, habían predicado la palabra del Señor. En Filipos, a ver, vamos a ir a ver en Hechos capítulo 16 de la palabra del Señor. Miren, ¿qué había acontecido? Vamos a ver. Algo bien interesante. 16, versículo 8 de la palabra del Señor. Aunque del verso 12. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y luego más adelante dice, aconteció que el verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación no es de Dios, hermanos. No, ni la hechicería, ni la brujería, nada de esas cosas. Esta joven estaba haciendo negocio para sus amos, para las personas que le pedían que haga esto. Era una ganancia. Entonces, adivinando, dice. Está siguiendo a Pablo. Miren, interesante lo que dice aquí. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Miren, ¿cómo es el diablo? El diablo también es tremendo, hermanos. El diablo es sutil. De decir, no, pero las cosas son también así. Qué bien, esto está bueno. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El diablo sabe, hermanos. Sabe que lo que predicamos es de Dios. El diablo está consciente de lo que es Dios, nuestro Señor. Y esto lo hacía por muchos días. Pero había desagradado a Pablo. Y cuando Pablo se volvió y dijo al espíritu, ahí es un espíritu maligno que estaba en esa joven, espíritu de adivinación, un espíritu pitónico se llama eso, hermanos. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y a los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, mire, les han azotado bastante, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que los pies están en el piso, atado en cadenas. Estaban atados. Qué tremendo. Por eso dice Pablo, ustedes saben cómo hemos sido ultrajados en Filipos. Pero dice, pero nosotros con alegría de corazón hemos hablado el Evangelio de Dios. Y es así. El cristiano, aunque esté pasando momentos difíciles, aunque tengamos dificultades, a veces dificultades que nos pasan, a todos tenemos a veces momentos difíciles. Pero no nos olvidamos de que debemos predicar la palabra de Dios.
Uno a veces puede estar con un problema serio, pero si alguien necesita una palabra de oración, una bendición, le decimos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios tiene la solución, Dios puede hablar contigo, Dios puede cambiar a las personas que te están dañando o que están afectando tu vida. El verso 3 dice, nuestra exhortación no ha procedido de error, ni de impureza, ni de engaño. Cuando les hemos hablado, no les hemos hablado cosas malas, ni siquiera les hemos engañado, les hemos dicho la verdad. Y cuando dice eso, por ejemplo, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, miren hermanos, yo creo que es tan importante que veamos todo esto porque 1:16, miren lo que dice la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer, dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a fábulas artificiosas, sino que, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Así les hemos hablado. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros, hermanos, estamos en la voluntad de Dios, Dios también dice eso de nosotros. Este es mi Hijo. Yo me agrado con este mi Hijo que está hablando, que está compartiendo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es la palabra del Señor. Es como una luz que alumbra. Cuando estamos escuchando, nos está alimentando, nos está nutriendo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El verso 4 dice así en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando se predica, cuando se anuncia la palabra de Dios, es para agradar a Dios. No es para agradar a los hombres. No queremos que nos vean, ay, qué bien este hermanito, miren, quién es, quién fulano es, ¿no? Gracias a Dios somos siervos del Señor. Amén. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, no queremos ganancias, ¿no? Cuidado que alguien piensa, este hermanito seguramente porque alguien le debe pagar, por eso está hablando. No. Gracias a Dios lo hacemos por amor a Cristo Jesús. Amén. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, quizás, dice el apóstol Pablo, como apóstoles de Cristo, podíamos decir que nos apoye, ¿no? Podíamos decir, pero no dice, no lo decimos. Y nosotros también decimos de la misma forma, ¿no? Nosotros somos personas también, que necesitamos a veces, pero no estamos pidiendo nada. Antes, dice el verso 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ay, Señor. Qué lindo es eso, ¿no? Nosotros cuidamos la vida espiritual de los hermanos, especialmente de los que han conocido recién al Señor, Amén, que tienen que Señor. aprender, que tienen que conocer a Dios. Cuán importante es cuidarles, cuán importante es hablarles la palabra. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice el apóstol Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Nosotros apreciamos a los hermanos, porque sabemos que somos de la familia de Dios, son nuestros hermanos en Cristo, en nuestra familia espiritual. Porque os acordáis, dice, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser, dice, gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Las buenas nuevas. El Evangelio de Dios es la verdad en Cristo Jesús. La verdad de Dios. Cuando les hablamos, les decimos, sabes, Dios puede ayudarte. Eso es verdad. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestra fortaleza. Él es quien nos bendice. Vosotros sois testigos, y Dios también, dice, de cuán santa, justa e irreprensible nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Yo en esta mañana pregunto, ¿no? Yo no he afectado a nadie. Solamente la bendición de Dios está con nosotros. Y por eso yo le predico, le comparto la palabra, ¿no? Le digo de todo corazón, créanme, Señor. Confíe en Dios. Y Dios va a hacer. Si usted tiene una necesidad, quizás una necesidad de salud, confíe en el Señor. Y si Dios tiene misericordia, le va a devolver la sanidad, le va a devolver la salud a usted. Amén, Señor. Pero lo va a hacer Dios porque usted tiene fe en Él. Amén. Amén, Señor. El verso 11 dice, ¿no? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre y a sus hijos exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. Como un papá, como un padre, les consolamos, les hablamos, les decimos de que Dios es grande misericordia. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cuál es el propósito? Decirle, hermano, por favor, usted tiene que ser realmente un hijo de Dios. Usted tiene que confiar plenamente. Usted ha puesto su fe en el Señor y usted tiene que cambiar. Decíamos, estos días yo decía, ¿no? Con toda seguridad, nosotros no podemos separar las cosas. Si nosotros creemos en Dios, también tenemos que andar como Dios dice. Como el Señor quiere que caminemos. ¿Ven? Tenemos que obrar de esa forma. Por lo cual, dice el verso 13, ¿no? También nosotros sin cesar, sin descanso, quiere decir, sin cesar, sin descanso, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso mucho depende cómo escuchaste. Tú tienes que confiar en lo que has oído, en lo que has aprendido. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Todos somos de la iglesia de Cristo, sí, hemos recibido a Cristo Jesús. Somos de la familia de Dios. Somos, la iglesia es única, no se va a olvidar, es una sola la iglesia. Y Cristo Jesús es nuestro Señor. Dios es el Señor de la iglesia. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En todo lugar, hermanos, tenemos que alabar, tenemos que bendecir. La iglesia alaba al Señor. Amén. Los hijos de Dios bendicen a Dios, oran a Dios, escuchan la palabra de Dios. Vosotros, dice, imitaste lo que la iglesia de Cristo es, la iglesia de Dios. Puede ser, está en esta ciudad, está en otro lugar, pues habéis padecido de vuestra nación, dice. No, a veces la gente se opone a las cosas de Dios. El verso 15 dice, los cuales, ¿no? Cuando ha habido oposición al pueblo judío, hubo una oposición terrible. Mataron a los profetas, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos han expulsado, dice. Por eso
decía el apóstol Pablo, ustedes saben mis padecimientos, las cosas que he pasado, y no agradan a Dios. Se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que esto se salve. A veces la gente se opone. ¿Cuántas veces hemos visto, no? De que cuando salimos a predicar a una plaza, a una calle, no falta que el enemigo levanta a una persona, hermanos, para decir, cállese, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué grita? Me perjudica, esa bulla no me gusta. Váyanse de aquí, impidiéndonos hablar a las personas, para que esto se salve. El mensaje es de salvación. El mensaje es para que las personas digan, qué lindo, Dios es Dios. Hay esperanza en Dios. Para que se salve. Así ellos calman la medida de su pecado. La ira de Dios está, hermanos. El enojo de Dios está con aquellos desobedientes, con aquellos que dicen, yo sí voy a estar con Dios y después se olvida. No es bueno. No es bueno que una persona se burle de Dios. Yo quiero decirle así en forma bien clara. Cuidado que usted alguna vez piense de que no es cualquier cosa Dios. No, Dios no es cualquier cosa. Dios es Dios. A Dios no hay que burlarse de Dios. No porque nos va a pasar algo malo. No. Porque aprovecha el enemigo para desanimarnos, para mostrarnos otras cosas. Inclusive puede presentar otras cosas. Esto es mejor. No es mejor. No es mejor. Nada es mejor fuera de Dios. Nada es bueno. Por eso yo le animo en esta mañana y le digo, Dios sí es bueno. Dios sí es maravilloso. Amén, Señor. Impidiéndonos hablar, así es. La gente a veces, el enemigo es, hermanos, el enemigo. ¿Cuántas veces he visto, hermanos, de que cuando se estaba predicando no falta alguien que quiere hacerle callar a la persona que está hablando? Hasta les han levantado las manos, ¿no? Yo he visto, hermanos. Y realmente, cómo Dios, hermanos, calma a las personas. La persona se da cuenta de que está haciendo mal. ¿Cómo va a golpear a una persona, no? Si solamente está hablando, está diciendo las cosas de Dios. Pero nosotros, dice el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Qué lindo es compartir con los hermanos. Qué lindo es verles a los hermanos felices, contentos, seguros de su salvación. Decir, qué lindo, hermanos, somos hijos de Dios. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Escuche eso. El que estorba es el diablo, hermanos. Yo voy a viajar, voy a ir a compartir con los hermanos. Hoy voy a ir a la iglesia y de pronto algo pasa. Muchas veces, hermano, ¿por qué no vino? Hermano, es que se nos ha presentado un problema. Justo cuando estuvimos saliendo, hermanos, ha habido un accidente. O de pronto una persona se ha puesto mal. Ya no podíamos salir. Satanás nos estorba cuando tenemos que hacer las cosas de Dios. Parece mentira. Mucha gente dice, pero en el diablo, en ese tiempo, hablar del diablo. Sí, el diablo existe. El diablo está siempre oponiéndose a la voluntad de Dios. El diablo siempre se ha opuesto a Dios, siempre se ha opuesto. Siempre quiere que los hombres se olviden de Dios. Por eso el diablo engañó a Eva, engañó a Adán. Después, posteriormente, engañó a otras personas. Los hombres quisieron hacer siempre su voluntad.
El verso 19 dice, por lo cual, dice, es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe. Es una gloria de Dios cuando nosotros vemos a los hermanos. Es una gloria de Dios verle a usted, querido hermano, o saber que usted está viendo este video, o que está escuchando a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Estamos haciendo lectura de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña. Gracias a Dios, porque tenemos una Biblia. Tenemos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Podemos ver 66 libros. Podemos ver cada libro los diferentes capítulos. Podemos aprender. Por eso la palabra de Dios, la Biblia es completa. La palabra de Dios es realmente perfecta. ¿Te quieres saber algo? Está en la palabra. ¿Quieres saber por qué estos acontecimientos últimos, por qué la gente se desespera, por qué hay estas enfermedades? Lea la palabra. Y ahí va a encontrar. La palabra de Dios nos dice, esto pasa porque el hombre no quiere nada de Dios. Esto pasa porque el hombre está pasando, el hombre es egoísta. Mucho tiempo hemos pasado momentos difíciles con eso de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? La gente dice, no sé, de pronto hay esta enfermedad, qué grave. Y uno dice, son países del Oriente que han traído esta enfermedad, cuando no es así directamente, es el enemigo que ha puesto, el enemigo que ha causado. ¿Acaso no se acuerda la vida de Job? Job dice, un varón santo, un varón perfecto delante de Dios. Y se aparece el enemigo, se aparece el diablo y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Ando de dar la vuelta a la tierra, ando de rodear la tierra. ¿Y no te has dado cuenta a mi hijo, a Job, que es santo y perfecto? Ah, Señor, él te alaba, pero porque tú lo bendices. A ver si le quitas, a ver si te va a bendecir. Miren qué tremendo es el diablo para estorbar. Qué tremendo es el diablo para desanimar al cristiano, para desanimar a las personas. Decir, no, mira, eso te ha pasado también. ¿Cómo puedes creer en Dios? Dios es Dios. Los hombres somos el problema. La gente es el problema cuando se rebela contra Dios. ¿Qué pasó con Job? Recordando un poco más. El diablo dice, a ver, toca su vida, toca primero sus bienes. Pierde todo, pierde a sus hijos, pierde lo que tenía. Y finalmente dice, aún me sigue adorando, aún me sigue alabando. Pese a todo eso dice, si Dios dio, Jehová también quitó. Si Dios da, es de Dios. Y si Dios también quita, Dios sabe lo que hace con nosotros. A ver, toca su vida. Y Job enfermó. Tenía, dice, una sarna terrible. Aún a pesar de que su salud estaba mal, él no se olvidó de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. No tenemos que olvidarnos del Señor, aun cuando pasemos momentos difíciles. Cuando digamos, no tengo esto, no tengo con qué alimentarme, no tengo con qué comer. Dios proveerá. Jehová Jireh dice. Jehová es nuestro proveedor. Amén. Oh, Dios mío, Jehová es nuestro estandarte, nuestra protección. Dios es grande. Amén. Amén. Satanás quien estorba, hermano. No hay que olvidarse. El diablo es quien estorba. No lo vamos a ver al diablo directamente ahí, saltando, ¿no? Las personas son usadas por Satanás. Estamos en el trabajo, estamos en una actividad. No va a faltar que alguien te pueda insultar, te pueda afectar. Y uno dice, esta persona, ¿acaso me conoce? ¿Cómo me va a hablar? Es el enemigo. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿verdad? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice,
sino contra principados, potestades. Hermanos, por eso miren, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice el verso 19. ¿Cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. El Señor es nuestra esperanza. El retorno de nuestro Señor es nuestra esperanza. Sí, Señor. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Todos esperamos la venida del Señor. Le decía cuando hacíamos la introducción de esta epístola a los tesalonicenses, cada capítulo termina, los versículos, cada capítulo de este libro termina hablándonos de la venida del Señor. En el primer capítulo, el verso 10 nos decía, debemos esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús quien nos va a librar de la ira venidera, ¿ve? En el verso 20 dice, en el 19 del capítulo 2, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, Cristo vuelve. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué hermoso saber que la esperanza está en Cristo, está en nuestro Señor. Por eso, querido hermano, que usted me escucha, que usted está viendo este video, quiero animarle. Hay esperanza en Dios. Hay problemas en la familia, hay problemas en la casa. De pronto hay quizás una desaveniencia en nuestro hogar, pero hay esperanza en Dios. Dios es el que nos puede ayudar. Pero tenemos que ser humildes y sencillos, decirle, Señor, ten misericordia, ayúdame, por favor. Respáldame, Señor. Dios mío, ten misericordia. Pero cuán importante es que usted haya entregado su vida a Dios. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la seguridad de pedirle y decirle, Señor, por favor, tú eres mi Señor, mi Salvador, ayúdame, por favor. Pero si uno no tiene todavía a Cristo, medio que suena lejano el pedirle a Dios. Por eso yo le animo en esta mañana, reciba a Cristo. Amén. Tenga a Cristo Jesús en su corazón. Si usted es un hijo de Dios, es diferente. No me diga, bueno, yo también pido a Dios. Yo también hago esto. Puede alguien decir, yo también rezo. No es el rezo, es la oración a Dios. Es hablar de corazón. No es repetir vanamente. No, hay que hablar con Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a quedar aquí. Nuestro tiempo se ha acabado en esta mañana. Vamos a continuar el día de mañana con el capítulo 3. Hoy hemos visto cómo el siervo de Dios es modelo. Y también hay una recompensa para aquel que se entrega a Dios, para aquel que confía en el Señor. Vamos a agradecerle al Señor, por favor. Amén. Amado Dios, Señor, Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por permitirnos aprender tu palabra. Señor, por meditar, por reflexionar en estos pasajes que nos enseñan, Señor, cómo debemos ser. Cómo las personas que nos dan la palabra, cómo a veces pasan momentos difíciles. Pero nosotros también, Señor. Amén. Nosotros también a veces pasamos momentos difíciles porque somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, Dios mío, tú nos corriges. Lo que está mal, Señor, nos corriges. Señor Dios Santo, tú nos agarras como a una planta que está creciendo y quizás hay algunas cosas que están mal, unas hierbas que hay que cortarlas, hay que limpiarlas, hay que podarlas. De la misma forma tú nos haces, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la exhortación de tu palabra. Amén, Señor. Gracias por decirnos lo que debemos hacer en forma correcta. Te agradezco, Dios mío, por cada hermano que escucha, por cada persona que, Señor Dios mío,
ha puesto sus oídos a esta palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, los bendigo. Amén, Señor. Deseo toda la bendición en este día, en su trabajo, en sus actividades. Señor, si tienen que viajar, siempre en tus benditas manos, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Señor. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. El Señor siempre tenga mucha misericordia de nosotros. Amén. Amén, Señor.